A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un episodio más de Reflexiones en lo Secreto. Hoy estamos en el último episodio de esta serie de los héroes de la fe. Y pues vimos a varios de ellos que están en el primer episodio, vimos todo un resumen de los primeros versículos donde se mencionan a los héroes de la fe en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Y después nos enfocamos en los posteriores a los que están mencionados, a cada una de estas personas mencionadas en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el versículo 32. Y que te lo leo de nuevo para que lo tengamos fresco. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Y continúo en el versículo 33 y algunos más, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, qué impresionante es cuando la fe se pone en acción, ¿verdad? Y regresando aquí en el versículo 32, dice, así como de Samuel y de los profetas. Y no voy a hablar de todos los profetas. En este último episodio de esta serie, voy a hablar de un profeta que ha sido conocido por la mayoría de nosotros. Y si tú nunca lo habías escuchado, pues hoy vas a aprender un poco sobre él. Y es el profeta Elías. ¿Verdad que es muy conocido por nosotros? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis comercial para invitarte que si tú no has visto los anteriores episodios de esta serie, los puedes buscar en el historial de nuestro canal de YouTube, también en Spotify. Y si no, todavía no nos sigues en a nuestro canal, te invito a seguirnos, a suscribirte y también a marcar la campanita de las notificaciones para cuando subamos nosotros un video, tú puedas tener la oportunidad de que recibas esta notificación y nos puedas ver. Bueno, entonces después de este comentario, vamos a empezar con pocos detalles de la vida del profeta Elías. Mira, lo que significa el nombre de Elías es muy bonito, ¿verdad? Él fue un profeta el más importante, se considera el más importante del Antiguo Testamento y su nombre significa mi Dios es Yahweh o Yahvé, de acuerdo como tú lo veas escrito, ¿verdad? Y este profeta aparece por primera vez en el primer libro de Reyes en el capítulo 17. Entonces, te recuerdo, primer libro de Reyes, capítulo 17 en el Antiguo Testamento. Y este profeta es usado por Dios durante el reinado del rey Acab, como rey de Israel. O sea, el rey Acab era el rey de Israel cuando Elías fue llamado, cuando Elías vivió su ministerio. Y esta época, como muchas del pueblo de Israel, porque era muy recurrente, ¿verdad? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se encontraba en esta época nuevamente en una decadencia espiritual. Esta adoración a Baal había sido impuesta por Jezabel, la esposa del rey Acab. Entonces, estaba en una temporada del pueblo de Israel bastante complicada, en la desobediencia, en la idolatría, ¿verdad? Había, como te mencioné hace un momento, una decadencia espiritual.
¿no? Y esta temporada le tocó vivir y le tocó ser profeta a Elías. Voy a mencionar los principales episodios de la vida de Elías. Elías, ¿sabes que él anunció una sequía? Lo puedes leer en el capítulo 17 de Primera de Reyes, tú puedes leer todo lo que te voy a estar mencionando, ¿no? Entonces a él fue un profeta que le tocó vivir una sequía, porque él mismo la anuncia. Elías en este momento hace una confrontación, confronta al rey Acab y él anuncia esta sequía como un castigo divino. También otro de los episodios importantes de la vida de Elías es que él fue alimentado por cuervos y también por una viuda. Dios cuida de la vida de Elías y aún a través de cuervos, algunos historiadores dicen que no eran propiamente animales, ¿verdad? Que no eran propiamente cuervos, sino que era una, digamos, como un grupo de personas que en ese momento estaban en el desierto y pasaban así, eran como, yo me imagino como medio legendarios, medio, haz de cuenta, medios extraños estos personajes. Y ellos dicen, estos historiadores, que fueron quien alimentaba a Elías, pero no hay una confirmación así al 100% si realmente fueron cuervos como animales como tal o estos personajes que te menciono. También otra situación muy impresionante en la vida de Elías es que él resucita al hijo de esta viuda que lo alimenta. Habla también en el capítulo 1 del libro de Reyes, habla en el capítulo 18 propiamente, habla cuando Elías hace un desafío en el Monte Carmelo. ¿Y a quién desafía en este momento? Pues a los profetas de Baal, ¿verdad? Ese desafío lo hace él y demuestra que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Pero después de esta victoria que recibió Elías, pasa una temporada difícil y él huye ante las amenazas que escuchó que había dicho Jezabel, ¿verdad? Y él huye por miedo a esta reina. Pero Dios lo fortalece y, y le habla a Dios aquí a través de un silbo apacible. Y también Elías, como sabes, que la mayoría de nosotros como creyentes hemos escuchado en prédicas, enseñanzas, leído en la palabra, en Segunda de Reyes, capítulo 2, que Elías no muere, sino que es arrebatado por Dios al cielo en un carro de fuego, dice la palabra. Entonces, ha de haber sido algo muy impresionante. Su siervo en ese momento, digamos, el asistente personal de Elías era Eliseo, otro profeta, ¿verdad? Que lo vio cuando fue levantado por Dios en este carro de fuego. Y este profeta Eliseo recibe la doble porción que Elías tuvo durante su tiempo en la tierra. Entonces, Elías creo yo que es uno de esos profetas que, como te mencioné al principio, es considerado el profeta más importante, pero ante Dios no hay más importante o no, ¿verdad? Esta mención es a nivel de los escritores, de los estudiosos, ¿no? Pero tal vez fue considerado así porque fue un hombre con una fe muy activa, una fe muy especial, ¿verdad? Y qué impresionante tener esa experiencia, que el mismo Dios todopoderoso mande por ti en un carro de fuego y tú no veas la muerte, te lleven directo así, ¿no? Ha de ser algo pues totalmente, pues poderosísimo, ¿no? O sea, haber vivido eso, ¿no? Tal vez cuando en su momento lo conozcamos, Elías, a lo mejor le vamos a poder preguntar,
¿no? Yo a veces imagino cosas y digo yo, bueno, yo le voy a decir a Elías, platícame con detalle, platícame cómo fue eso. Si yo siempre cuando le pido a alguien que me cuente algo, le digo, cuéntame el principio. Entonces llegaste y entonces yo a Elías le voy a decir, a ver, Elías, cuéntame todo a detalle desde el principio. Estabas ahí y, ¿verdad? Para que me pueda conversar conmigo, pueda decirme todo esto que vivió en este, como dice Yeu, de asombroso acontecimiento, ¿verdad? Y te voy a hablar un poquito de las características de la fe de este profeta. Era una fe obediente, siempre obedecía la voz de Dios, incluso cuando debía confrontar a reyes poderosos. No le temblaba, no le temblaba la mano a Elías y aunque fuera el rey, ¿verdad? Él confrontaba esta idolatría, esta desobediencia. Era un hombre con una fe muy obediente y un hombre valiente. Tenía una confianza absoluta en Dios. A pesar de las amenazas, de las circunstancias adversas, confió siempre en que Dios estaba bajo control de todas las cosas. Y era un hombre con valor y con mucha firmeza. Él no temía defender la verdad, aunque estuviera solo, ¿verdad? Él no temía defender la verdad de Dios. Era un hombre con una dependencia total. Se dejaba guiar por Dios en todo momento, incluso para recibir alimento milagrosamente. Dependía de él, haz de cuenta, no a las circunstancias, no a que si había el alimento a la mano, sino que él dependía de la provisión gloriosa de Dios y milagrosa. Era un hombre humilde, a pesar de ser un instrumento de Dios, ¿verdad? Para grandes milagros, reconocía siempre su necesidad de Dios. Este era Elías. ¿Y por qué tenía ese corazón? ¿Por qué su fe era así? Porque su relación era muy íntima con Dios. Buscaba a Dios no solamente para esas situaciones poderosas, espectaculares, ¿verdad? Sobrenaturales, así que nos llaman mucho la atención, sino también en el silencio y en ese silencio profundo que te lleva a veces cuando estás en periodos de depresión y que ahí en esos momentos, como pasó Elías, buscando a Dios, Dios le habló, ¿verdad? Hubo varias manifestaciones, pero en ese momento y que yo te invito a que leas la vida de Elías en estos capítulos de Primera de Reyes, capítulo 1 y 2, donde tú vas a poder conocer más sobre él, ¿verdad? Cómo él pensaba que Dios le iba a hablar después de que las piedras, o sea, porque vino un viento y un terremoto y un fuego, ¿verdad? Y cómo él vio que en esas manifestaciones naturales que estaban pasando en ese momento, no era la voz de Dios la que iba a hablarle ahí, sino que dice ahí en la palabra, un silbo apacible. Qué hermoso cuando Dios nos habla con un silbo apacible. Entonces, algo que a mí me llama mucho la atención de, de la vida de Elías es que su fe lo llevaba a hacer cosas, sí, en la obediencia, ¿verdad? Pero también en el conocimiento de quién era su Dios. Porque no sé si sepas, cuando te mencioné que Elías él determinó, él profetizó una sequía, ¿verdad? Y, y bueno, y que no lloviera. Y después oró para que lloviera. Pero déjame decirte que estas dos acciones, el orar porque dejara de llover y el orar para que volviera a llover, no fue un mandato explícito de Dios. O sea, Dios no le dijo, oye, Elías, declara que no llueva, ¿no? Sino
sino que Elías ora con fe, sabiendo quién era su Dios y que le iba a respaldar, ¿no? Y Elías oró fervientemente para que no lloviera y luego para que lloviera, ¿sí? Esto muestra que actuó en íntima comunión con Dios sabiendo que era su voluntad, o sea, sabiendo que Dios iba a respaldar la fe de Elías. Y a veces nosotros no nos atrevemos, ¿verdad?, a hacer cosas porque decimos, no, no, que Dios me diga, que Dios quiere oír la voz audible o que pase tal y cual cosa para que sea una señal para mí que eso es lo que Dios quiere que yo haga. Y te recuerdo a Gedeón, porque en este caso, ¿verdad? Así lo hizo Gedeón, ¿verdad? Pidió señales, pidió que Dios hiciera ciertas cosas antes de él actuar, antes de él obedecer. Pero Dios es multiforme en su sabiduría y Dios nos escucha en nuestras oraciones y si no pasa nada si tú pides señales, ¿verdad? Pero qué impresionante que también por la comunión que tenía Elías con Dios podía estar seguro, totalmente convencido, ¿verdad? Porque así es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Estaba convencido, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. Entonces Elías sabía que si él oraba a Dios, ¿verdad? Y decía, ¿sabes qué? Que no llueva, no iba a llover. Y después de años decir que llueva, ¿verdad? Y llovía. Entonces, no siempre Dios, como Elías, no siempre vamos a escuchar una instrucción así como clara, pero sí vamos a tener esta fe de que sabemos que Dios respalda nuestra oración porque conocemos su voluntad, conocemos su voluntad. También Elías, ¿verdad? Como te mencioné hace ratito, él resucita al hijo de la viuda. Dios tampoco le da la orden que lo resucite explícitamente, pero Elías clamó a Dios con dolor y con fe. Entonces, luego de orar, pidiendo que el alma del niño vuelva a él, y Dios escuchó su oración y Dios resucita a este niño. Entonces me impresiona mucho la fe de este profeta. Y tú puedes decir, bueno, Malena, es que era un profeta. Y tú dices que está considerado por los estudiosos como el más importante del Antiguo Testamento. Pero también en el libro de la carta de Santiago, ¿verdad? Ahí menciona Santiago que, que Elías era, y lo puedes leer así propiamente en Santiago 5:17. Ahí menciona que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero su oración era eficaz porque era sincera, perseverante y alineada con la voluntad de Dios. Entonces, no nos excluyamos, ¿verdad? No digamos, no, no es que yo no soy profeta, y mucho menos, o sea, del nivel de Elías, ¿verdad? Pero la palabra, Dios permite que quede este registro allí en Santiago y que diga Santiago, Elías, un hombre sujeto a pasiones, como nosotros, como tú y como yo. ¿Qué podemos tomar de Elías? Tener una relación íntima con Dios. Y que esa relación íntima nos haga conocer a nuestro Padre y caminar en esa certeza, en esa convicción de lo que no estamos viendo va a suceder y esperar en Dios, ese Dios todopoderoso que nos da las fuerzas para alcanzar milagros, que nos da la fuerza para vencer en medio de la batalla, que nos da la fuerza para traspasar las tormentas. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros caminemos en esa fe activa, en esa fe que está cautivo el corazón, está cautivo la mente para alcanzar las promesas de Dios. Dios busca personas como Elías, que oren sin esperar señales sobrenaturales, que se muevan por fe, que actúen con amor y crean en lo imposible.
te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a ser esa persona? Y con esta pregunta te dejo para que reflexiones. Y hoy termino, como te dije al inicio, esta preciosa serie de estos hombres que no eran perfectos, pero que cada uno de ellos caminó en su tiempo con fe, creyéndole a Dios. Y por ello, Dios les otorgó estar mencionados en este capítulo 11 del libro de Hebreos, los héroes de la fe. Muchas bendiciones. Música, palabra de Dios, consejos, entrevistas y mucho más. Todo el día, todos los días, 24 horas llenas de inspiración. Estás en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Cada día una palabra para tu vida. Únete al devocional diario en WhatsApp y recibe mensajes que transforman. Escríbenos ahora y únete. Más 506-6123-6603. No te quedes sin tu palabra de hoy. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.